Bueno, pues nada, yo en primer lugar agradecerte, Chusa, que hayas contado conmigo para esta iniciativa también solidaria. Sobre todo yo creo que es de amigos, ¿no? Para comentar cosas de actualidad de la mediación y sobre todo preocupaciones. Preocupaciones porque, bueno, todos los que estamos en esto, a los que he ido viendo en la pantalla, pues todos somos viejos amigos de hace mucho tiempo. Yo creo que podemos hablar y podemos comentar en confianza eh, cómo estamos, dónde estamos, qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces, por una parte, yo creo, así como idea central, que en primer lugar tenemos que tener claro que la palabra mediación ya de por sí es polisémica, es decir, que sirve para muchas cosas y muchos ámbitos. Y hay determinados ámbitos que se nos escapan. Yo quiero un poco focalizar lo que va a ser mi intervención hoy, que va a ser más bien qué pasa con la abogacía, qué pasa con la abogacía y la mediación, ¿no? Pero claro, hay ámbitos de la mediación, como es el ámbito bancario, propiamente, ¿no? La mediación bancaria, que ahora hay algunos compañeros o compañeras que están trabajando en este ámbito, que tiene su lugar específico, sus problemáticas específicas, que se está trabajando bien y que, bueno, pues esto nos ha venido precisamente con metodologías que se han experimentado en Estados Unidos y concretamente en la ciudad de México, en el México DF, el Tribunal Superior de Justicia, que tiene facultades, es interesante porque tiene facultades de proposición legislativa. Nosotros los jueces no tenemos capacidad, tienen la proposición legislativa, pues viene a través de los ministerios, de los grupos políticos, del Parlamento, pero allí la tienen a través de los propios tribunales superiores de justicia mexicanos. Pues ya hace tiempo que establecieron la mediación obligatoria en materia de ejecución hipotecaria y de desahucios de la vivienda familiar. Y con una característica. Claro, aquí nos hace falta un apoyo legislativo. La característica es que el mediador tiene que ser independiente, pero pagado por el banco. Tiene que ser de una organización independiente, pero pagado por el banco. Y eso está bien porque evita muchísimos juicios y no solamente evita muchos juicios, sino que además lo que nos está favoreciendo también es que los tribunales no tengan tantos problemas como actualmente tenemos de hipersaturación. Bueno, este es una parte. Otro ámbito importante en la mediación, que yo creo que también va por territorios, yo aquí diría hasta incluso por ciudades, por localidades, que es la mediación comunitaria. La mediación comunitaria también estos días está sirviendo mucho, ¿no? La que está radicada en ayuntamientos, la que, bueno, pues está a pie de calle, que también son conflictos muy específicos, son conflictos de otra naturaleza. Digo de otra naturaleza porque muchos de ellos nunca van a los juzgados. Son problemas entre vecinos, entre familiares, entre barrios, conflictos muchas veces entre comunidades, ahora con la migración, étnicas, etcétera. Ese es otro ámbito. Yo voy focalizando poco a poco y donde me quiero centrar es en aquellas mediaciones que están dirigidas precisamente a restar procesos en los juzgados. Y esas mediaciones que están llamadas a desjudicializar nuestros tribunales, pues esas sí tienen una característica esencial que a veces se olvida. Y esa característica esencial es que la gestión está encomendada de estos conflictos, Bajar la voz. tradicionalmente está encomendada a la abogacía. Digamos de alguna manera, la abogacía tiene casi el monopolio de los asuntos que queremos gestionar o queremos que se gestionen a través de la mediación. Y tenemos un grave problema, no porque los abogados
sean los que tienen ese cuasi monopolio, sino porque en la abogacía española se ha puesto enfrente de la ley de impulso, se ha puesto enfrente de, yo creo, un poco de la mediación inicialmente, luego se ha ido corrigiendo dentro de la propia abogacía. Hay sectores, en todos los colegios de abogados hay ahora grupos de mediadores, de abogados mediadores, hay incluso muchos de ellos centros de mediación, pero la verdad es que están infrautilizados. Están infrautilizados porque no hemos llegado, no hemos sabido transmitir las ventajas que tiene para la abogacía la mediación. Y entonces, claro, cuando ha surgido la ley de impulso, pues nos encontramos con el grave problema de que el Consejo de la Abogacía hace el dictamen en contra. Y con independencia de que esto sea una cuestión formal, ¿no? Bueno, pues el Ministerio, a pesar de esto, puede tener en cuenta alguna de las sugerencias que se hacen, pero refleja una opinión generalizada. Yo he tenido ocasión de hablar con muchos decanos y los decanos de la abogacía, la mayoría de los que he hablado me dicen que por ellos no es, pero que son las bases de los abogados las que les están empujando a tener esta actitud. Y sabéis que en el Consejo General de la Abogacía la única, la única, el único voto particular que hubo fue la de la decana de Barcelona, que se defendió ahí cual Agustina de Aragón sobre este tema, ¿no? Se defendió, pero no obstante no consiguió que nadie le apoyara. Ahora mismo, después, yo lo he comentado con ella y muchos decanos me han dicho que están en esa línea, pero que realmente lo que no pueden ponerse en contra de los abogados, de su base electoral, porque no olvidemos que los cargos de los decanos en parte, los colegios de abogados son en parte sindicatos. Y entonces, pues, hay un sector de la abogacía muy importante, que piensa que la abogacía, que la mediación les va a restar a ellos clientela y protagonismo. Y entonces yo voy focalizando en el sentido de que hay que hacer una gran campaña de que la mediación es un instrumento indispensable de la abogacía. Y si analizamos los países donde la mediación se ha consolidado, pues son aquellos países donde los abogados la utilizan como una herramienta normal, por la razón que sea. En ocasiones, como pasa en el Reino Unido o como pasa en países anglosajones, porque tienen miedo a ir al tribunal si no tienen la acreditación de que previamente han intentado una mediación. Y de esto hablaremos porque hay diversos estilos, diversas estrategias para convencer a los abogados. Desde luego, haciendo, haciendo charlas en los colegios de abogados, ya os digo que no, porque yo, a propósito del libro que tan gentilmente me ha presentado Chusa, que os digo que ahora en las librerías no lo encontraréis porque están cerradas, pero ahora que me han pasado el listado de los vendidos el año pasado, que es el primer año que estuvo a la venta, pues realmente la venta online ha sido muy minoritaria. Y sin embargo, el precio es, ahora voy a hacer aquí un intermedio, no, un intermedio propagandístico, ¿no? Pero es que cuesta menos de la mitad y además es mejor porque tiene más de 300 links gratuitos a libros, a artículos, etcétera. Os digo porque si ahora que tenéis tiempo podéis también intentarlo. Bueno, pero entonces vuelvo otra vez, después de este interludio publicitario, voy otra vez a volver al hilo. ¿Qué pasa con la abogacía y la mediación? Bueno, pues eh, tenemos que hacer ver, de alguna manera, y tenemos que hacer un proceso de autorreflexión, que la mediación, como en general los ADR, todos los ADR, tienen en sí, en su génesis, pues una
una idea ya antigua, un concepto antiguo, que es la negociación. En definitiva, con la mediación es un instrumento de negociación. Y es un instrumento de negociación. Y como tal instrumento de negociación, claro, cuando se lo decimos a los abogados, lo primero que nos dicen, ya negociamos nosotros, ya negociamos nosotros. Y bueno, pues también hay que hacer una reflexión en este sentido. ¿Qué es lo que pasó con la ley del 2012? Bueno, cuando la ley del 2012, que tuvo mucha repercusión en el ámbito de la abogacía, yo he vivido varios tsunamis, porque, bueno, ya soy bastante mayor y desde la ley de la reforma de la ley de enjuiciamiento del año 82 ya hubo un terremoto, mucha formación, mucha historia, que iban a cambiar las cosas. Luego, pues claro, por supuesto, la ley de divorcio antes. Después, bueno, con la ley de enjuiciamiento del 2000, no había una verdadera ansiedad por saber, por situarse. La ley concursal, los mediadores concursales, todo el mundo haciendo cursos. La verdad es que la abogacía en general tiene esa apetencia de conocer. Pero cuando surgió la ley del 2012, el interés fue un interés similar a las anteriores. Es decir, aquí va a haber un nicho de negocio y yo, como abogado, quiero ser mediador. Y entonces se hicieron muchos cursos de mediación, cursos que algunos, salvando, claro, todas las modalidades de cursos que se hicieron, pero de hecho, pues claro, aquellos cursos, todos lo sabemos, todos los que estáis aquí sois mediadores experimentados y sabéis que esto de la mediación es muy difícil, que se va aprendiendo con el tiempo, con la experiencia, con la reflexión, con las lecturas, con ir pensando, con ir repasando qué hemos hecho mal en esta mediación, que no hemos podido sacarla adelante. Poco a poco se va conformando el mediador. Sin embargo, pues en aquella época eh, se hicieron tantos cursos de mediación que tenemos muchos más mediadores que en el país donde más mediaciones se hacen, que es Estados Unidos. Es decir, mientras, por ejemplo, claro, yo vivo aquí en Barcelona hubo más mediadores certificados de alguna manera en esos cursos que se hicieron por tierra, mar y aire en todos los colegios, en todas las universidades, etcétera, más que en Nueva York. Pero es que en mi tierra natal, que es Murcia, también hay más mediadores que en Nueva York. Y no es posible. No es posible porque se ha confundido y aquellos cursos, pues es verdad que fue un poco, es decir, vamos a hacernos mediadores. Y lo que no ha pasado, lo que no hemos hecho, la asignatura pendiente, es formar a los abogados en que utilicen la mediación como abogados, como abogados. Igual que un oculista pues puede enviar a su paciente, a su cliente, bueno, pues a que en un hospital o en un centro oftalmológico le operen con rayos láser o le hagan otra intervención, o a un lugar donde le pongan lentillas, o a un lugar donde simplemente le receten pues unas vitaminas, o bueno, pues hay una cantidad de tratamientos diferentes, pues esto es lo que nos falta transmitir a la abogacía. Y en definitiva tenemos que entrar por una reflexión. Esto es un instrumento para la abogacía porque tenemos necesidad de buscar nuevos métodos de resolución de los conflictos que tienen nuestros clientes. Cuando viene un cliente al despacho, como abogado, me pongo el papel de abogado, no solamente es el yo voy a negociar en tu nombre y voy a negociar como abogado la rendición del otro, ¿no? O el sacar un provecho del otro, o vamos a ir al juzgado y vamos a ganar el juicio. El otro día me decía, también en un colegio de abogados, me decían, es que realmente en la universidad, me decía un chico joven, a mí lo único que me ha transmitido es una frase: si tienes razón, no negocies. Ve que el juez te la dará. Y eso es un error garrafal, como todos sabemos. En primer lugar, porque ir al juzgado, yo soy juez, llevo ya muchos años. Os puedo decir
con conocimiento de causa, y vosotros muchos lo sabéis, que no hay predecibilidad, que es un poco ir con los ojos cerrados como la justicia. Hay que tener mucha fe, ¿no?, en los jueces. Entonces, si tienes la razón, tienes que intentar que esa razón pues sea compaginarla, porque probablemente la otra parte también tendrá sus razones. Y entonces viene el otro refrán que se repite por los catedráticos de procesal, son estos: si tienes razón, nunca negocies. Ve al juicio que el juez te la dará. Segundo, si la razón la tienes dudosa, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues tampoco es verdad. Tampoco son. Pero eso es lo que se está recibiendo en la universidad. Y me refiero a la universidad en el grado de Derecho, como en la licenciatura de Derecho. Pero es que tenemos 150.000 abogados formados en ese aspecto. Y cuando vamos, decía antes que no sirve de nada ir a los colegios de abogados, porque yo ya estoy cansado de ir a los colegios de abogados y me los he recorrido todos y con el libro me los he recorrido todos, pero es que los que van siempre son los mismos y estamos ya todos convencidos. Y, ¿no? Y es como, bueno, pues como yo le decía, cuando hice el Camino de Santiago, pues iba a la misa del peregrino y nos echaban unos rollos los curas de estos tremendos. Y yo, bueno, digamos, porque si vas a hacer el Camino de Santiago, pues también tienes que ir a la misa del peregrino, ¿no? Seas creyente o no seas creyente, pero es un rito. Pero yo después le decía a los sacerdotes, me acercaba y le decía, oiga, si nosotros los que estamos aquí estamos todos convencidos, si tiene usted que ir al albergue, que están ahí los muchachos fumando canutos, que están bebiendo cervezas y que no vienen aquí. Los que venimos aquí ya estamos convencidos. Entonces, cuando se hacen en los colegios de abogados charlas, ya vamos siempre los mismos. Y no hace falta que nos digamos, los congresos. Estamos haciendo congresos y bueno, volvemos a repetir las mismas cosas que todos sabemos, en diferentes partituras, pero en definitiva la misma melodía. ¿Y yo qué le voy a decir a Chusa? ¿Qué le voy a decir a Alejandro? ¿Qué os voy a decir a todos los que estáis hoy aquí sobre lo que es la mediación? Yo lo que sí creo es que hay que hacer estas reflexiones, y estas reflexiones en el sentido, primero, que la mediación es un instrumento más, que es un instrumento en algunos casos mejor que la vía judicial, otras veces no, hay que ir a la vía judicial, pero en otras cosas es mucho mejor para nuestro cliente, pero también para ti, abogado, también para ti, porque hay muchas razones. En primer lugar, que vas a poder terminar el asunto antes, que vas a poder cobrar antes, que vas a fidelizar al cliente, etcétera. Porque en definitiva, lo que a los clientes les interesa, pues son las soluciones justas. Bueno, también hay clientes malvados que lo que quieren es fastidiar al otro, y hay algunos que están dispuestos a arruinarse con tal de que el vecino le ponga una multa de 500 euros. Bueno, le pondrá una multa de 500 euros, pero tendrá exactamente los mismos problemas. Bien, pues, ¿cómo podemos convencer a los abogados? Desde arriba. Y claro, estamos ya un poco de vuelta de los de arriba. Yo tengo también una concepción particular. Reformas legislativas. Pues yo no es que no crea en ellas, que no creo, pero es que ya por la edad que tengo no voy a ver ninguna de las formas legislativas que esto lo introduzca. Entonces, por ejemplo, en el campo que yo trabajo, que es con las familias, con los niños y tal, pues mis niñas, Alicia, el Oriol, el Juanito, el Kevin, todos estos, que son los que yo tengo en los juzgados ahora, estos cuando quieran saber una ley ya serán mayores. El mal ya estará hecho. Pero es que en las empresas ya estarán hundidas si hay peleas entre socios y esperamos a la vía judicial. Entonces, claro, tenemos que ir por otras vías. Claro, en la universidad también se están haciendo posgrados. Y a mí a veces cuando digo, es que me dicen, es que exageras. No, pero esos posgrados son para ser mediadores. Y muchas veces con estos programas estamos consiguiendo que los que han hecho el esfuerzo de formarse tienen la toalla. Porque cada vez hay más
mediadores certificados que no tienen ninguna mediación. Hay alguna asociación que tiene hasta 2.700. Y luego, cuando yo he hablado con los gestores, me dicen, Pascual, es que no hay ni una. Claro, no hay ni una porque ¿qué vas a esperar? Que te lleguen, por ejemplo, los colegios notariales. Los colegios notariales han hecho centros de mediación. Los colegios de registradores hacen centros de mediación. Y me decía el otro día también un gestor de un colegio de un centro de mediación de un colegio notarial que está a punto de tirar la toalla y decir, vamos a cerrar esto. Y me decía, es que los jueces no nos mandáis ninguna. Es que ese es otro mito. Es otro mito que la mediación tiene que venir derivada por el juzgado. Es que la mediación debería servir como un filtro, como un colchón para que las cosas no vayan al juzgado. Es verdad que desde los juzgados también podemos enviar y tenemos que enviar en determinados casos, pero no siempre. Entonces, claro, con las leyes, claro, yo estoy cansado de leyes porque estoy en esto ya mucho tiempo, ya un poco cansino, ¿no? Como dice el Botas, un poco cansino. Yo empecé en el año 92 y en el año 92 con los Juegos de Familia de Barcelona, con aquellos grupos que había de psicólogos, que alguno de ellos ya está en la otra vida, y que abogaban por hacer, porque las pruebas periciales, en vez de los equipos psicosociales hacer periciales, hicieran mediación o hicieran también mediación. Y entonces se hicieron muchas aquí, en esa época se hicieron casi 500, en 5 años que yo estuve en el juzgado de familia 14 como juez. Y luego, claro, con motivo de eso, pues tuve acceso a lo que se estaba haciendo en el extranjero. Y de tal manera que luego, claro, cuando vinieron las recomendaciones del Consejo Europa, dijimos, esto es lo que hace falta. Lo que hace falta, las 4 recomendaciones del Consejo Europa. ¿Han servido de algo? Pues de muy poco. Las citamos como fuente de autoridad, como decir, bueno, si lo están diciendo los consejos de ministros, todo está en un mundo, ¿vale? Pero luego se hace el libro verde. Y en el libro verde tuve la suerte de ir yo, porque me mandaron, como había poca gente y quería algún juez que fuera, pues fui yo al libro verde que se presentó en el 2003, hacía tiempo, en Lisboa. Y parecía que aquello iba a ser el pistoletazo de salida, porque se había recopilado todo lo que las experiencias de mediación que habían habido en el mundo. Está en la web, está en la web de la Unión Europea, todas del mundo, ¿no? Pero también ha servido para formarse mediadores, pero muy poco también para expandir la mediación. Luego nos viene la directiva, que también estuve en la directiva como experto español. Y bueno, la directiva también hay que ver qué pasó entonces. Yo os digo, hace poco hacía un artículo que se publicará dentro de poco en una revista que hace la ley, los entresijos de la directiva. Y la directiva es que primero iba a ser un reglamento, porque todos los ministerios estaban convencidos de que este era el camino de desjudicializar. Y hay que meterlo con calzador. Y entonces el primer mandato es un reglamento. Igual, claro, los que somos juristas, hay algunos de vosotros que no sois juristas. El reglamento es una ley que entra en vigor ya, es obligatoria en todos los estados. No hace falta que cada estado haga la suya propia. Esa ley ya es la que vale, el reglamento. Bueno, pues empezaron a bombardear los primeros trabajos, que reglamento no, de ninguna manera, porque los estados no estaban preparados, no había mediadores, no tal, estaba detrás la abogacía también, en la abogacía europea en contra de que se incluyera esto, claro, porque tampoco veían claro, y lo primero que llegaba era un temor, aquí nos quieren quitar nuestras competencias. Bueno, pues aquello se degradó, y se degradó ya, se dijo directiva. Primero se suspendió durante 2 años, se retomó luego en el 2006, se retomó y otra vez nos vimos los viejos allí a ver qué pasa, y otra vez con el problema de los ministerios. Yo despachaba casi todos los días con Madrid y en Madrid lo único que hacía era poner frenos, que no, que de ninguna manera. Primero me decían los expertos del ministerio y catedráticos y el consejo, lo que decían era, si eso de la mediación ya está regulado en el Código Civil, está la transacción, ¿para qué hace falta?
¿no? Bueno, entonces, pues con esta mentalidad de la academia, de la universidad, mientras tanto, claro, tampoco teníamos muchos estudios universitarios. Por fin salió la directiva, pero muy restringida, incluso a la que hicimos, al texto que hicimos los expertos, la quitaron y únicamente la pusieron para conflictos transfronterizos. Transfronterizos. Pero, claro, luego los estados la desarrollaron de otra manera y en España, después de 4 años, pues viene la ley del 2005. O sea, nada de prisa, nada de prisa. En esta medición no hay nada de prisa. Bueno, la ley de 2005 sirvió para que se diera a conocer y tal. La verdad es que hemos avanzado mucho, si vemos cómo estábamos, pero es insignificante. Las dos estudios que se han hecho, uno por la Comisión para el Parlamento Europeo en el 2016 y otro del Parlamento Europeo para la Comisión, se van mandando informes unos a los otros, en el 2018, lo que nos dicen es, oiga, que esto no funciona, que a nivel europeo es el 1% de los asuntos en relación con los asuntos judiciales. Es el 1%. Y claro, el 1% es muy poco. Para esto, pues no vale la pena. Y entonces, bueno, pues claro, con las recomendaciones del Parlamento vamos a hacer la ley de impulso. Y claro, la ley de impulso se hace con mucho voluntarismo. Se hace una comisión, que yo los quiero a todos mucho, ahora a mí tampoco me quieren mucho porque critico, y critico porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues está esa ilusión de que tenemos unas asociaciones de mediadores muy numerosas que, ¿qué nos están diciendo? Pues que nos quieren quemar porque les hemos dado unas promesas que no se cumplen. Y entonces vamos a poner la mediación obligatoria. Y claro, bueno, le pondremos mitigada, por decirlo de alguna manera. La obligación obligatoria. Y ya nos quedamos todos tan tranquilos. Qué bien, ¿no? Vamos a apoyar esta ley. Bueno, pues esta ley ha sido otro boomerang para que la abogacía se ponga enfrente. Porque claro, ¿qué pasa con la mediación obligatoria? Yo he tenido la paciencia, más que yo, mi mujer, porque me he dedicado en mis vacaciones a ver qué es lo que pasaba, y he estado en Argentina. Y he estado en Argentina no en un tribunal superior, sino en 7 tribunales superiores, a ver qué es lo que pasaba con la mediación obligatoria. Y bueno, salvando alguna experiencia importante, la mediación obligatoria previa se ha convertido en un trámite burocrático. Pero un trámite burocrático en Buenos Aires, en el Tribunal Superior, fue una mañana y de 5 mediaciones que había señaladas, se hizo solamente una. En otra porque el abogado que tenía que ir, porque claro, los abogados inmediatamente han pedido que sea obligatoria su presencia en las sesiones informativas. Con lo cual, bueno, pues el abogado empezamos con esos problemas. Los que hubo allí eran, la mayoría de los problemas, que no se habían recibido, no se habían hecho porque el emplazamiento no se habían hecho, o sea, eran esos problemas de emplazamiento que conocemos tanto en los juzgados, y otros cuando ya se conseguía emplazar porque el abogado de una de las partes le coincidía con otro señalamiento. Y luego en la mediación en sí, pues era el abogado el que hablaba. Es decir, que se están muy contentos porque son muchas mediaciones las que se hacen, pero el éxito. Y luego se hacen mediaciones banales, mediaciones de chicha y nabo, mediaciones que se dice en la abogacía. En mi tiempo de abogado lo decíamos de chicha y nabo aquellos asuntos que te daban mucho trabajo, pero te daban poco rendimiento económico. ¿Y por qué? Pues porque se montaba además, todo un sistema para asuntos que se podían haber solucionado por otras vías ADR, como es, por ejemplo, pues potenciar la negociación entre los abogados, o como es la conciliación, como están haciendo en Francia, ¿no? Vamos a dar la conciliación y vamos a prestigiar la mediación. Bueno, pues así que tenemos una ley de impulso donde tenemos la mediación obligatoria. Italia, nos dicen, sí, pero en Italia sí está funcionando. Tampoco. Depende quién te dé la opinión. Pero, claro, en Italia hubo un grave problema. Y es que la primera ley de transposición de la directiva hubo una huelga general de la abogacía. Y Berlusconi la solucionó entonces de una manera muy drástica.
y es reconociendo la condición de mediador a todos los abogados italianos. Luego ya de golpe y porrazo teníamos 300.000 mediadores. Eso no era solución, porque claro, ahora vienen las mediaciones, la mediación obligatoria, y resulta que tenemos 300.000 mediadores, de los cuales el filtro de los que están eh, formados como para a que aquello se prestigie. Pero claro, si tú haces una mediación y los abogados se salen rabiosos diciendo que eso no sirve para nada, si tú convences, como hemos convencido aquí en Barcelona, a todos los jueces de primera instancia, que se dice pronto, pues se dice pronto porque son 114 juzgados, de que se mande todo a mediación, cuando de esas mediaciones fracasan el 98%, los jueces que han estado enviando, pues dicen, mira, esto es muy bonito, pero es una utopía que se convierte en distopía, que es la palabra esta que yo tengo tanta rabia, porque se ha puesto de moda, ¿no? Es la no utopía, pero se ha puesto de moda por los políticos hablar de esto. Pero realmente, ¿por dónde vamos? Vale, la ley de impulso entonces va a solucionar los problemas. A ver, eso no se lo creen ni ellos. La prueba está que le han dado 3 años, ¿no? Se prevé 3 años para entrar en vigor. Entonces hay otros métodos. Hay otros medios que, viniendo a la ley de impulso, a mí me parece muy bien que entre ya en el Parlamento e intentaremos por todos los medios. Yo creo que hay que convencer a quien tiene capacidad de hacerlo, los políticos, pero también a los mediadores. Y también al lobby de las asociaciones de mediación, que no se empeñen en que salga esta ley como está, porque va a ir al final en contra de ellos. Hay que buscar otros mecanismos. Y hay que buscar otros mecanismos para que eh, mm, la mediación, sin necesidad de decir, vaya usted con una pistola a la mediación, con la obligatoriedad, la gente vaya. Y vayan los abogados. Y bueno, pues para eso lo que está claro es que cuando un abogado ha ido a una mediación, por la razón que sea, y se ha dado cuenta que eso funciona, pues resulta que se hace un forozo de la mediación, no de ser el mediador, sino de ir a mediaciones. Y estamos viendo que la mediación se está prestigiando a través, muy poco a poco, a través de los despachos multinacionales. Los despachos que tienen despacho en otros países, que ven conflictos transfronterizos, que conocen cómo funciona esto en otros países, cuando ven lo eficaz y lo útil que es, pues inmediatamente nos dicen, esto hay que implantarlo aquí. Pero ¿dónde están estos mediadores? Y claro, ¿a qué mediadores te vas a ir? ¿A qué mediadores? Hay que prestigiar las entidades de mediación, los institutos de mediación con buenos mediadores. Tenemos el problema de los colegios otra vez. Pues claro, a mí me decían en un colegio, es que claro, aquí se han formado ya 4.000 mediadores en los cursos que hemos hecho y como colegio, después de haberles cobrado, no podemos ahora hacer ningún filtro. Y eso es verdad, eso es verdad. Entonces, claro, hay que ir también pensando en instituciones, en especialización, en los propios colegios, pero tener especialización, en instituciones donde haya a lo mejor pocos mediadores, pero esos mediadores que den la talla, es decir, que sean propagandísticos. Bueno, a propósito de todo esto, vamos a entrar en el tema de la mediación intrajudicial. Claro, dentro de las posibilidades, porque no vamos a convencer a los 150.000 abogados españoles de que de pronto vayan a la mediación. Va a ser muy poco a poco y va a ser trabajando muy bien. Pero es verdad que en una primera etapa los abogados van a ir a la mediación a través de los juzgados. Pero la mediación intrajudicial no va a ser la panacea. No va a ser la panacea. Va a ser en un primer momento importante, pero poco a poco irá dejando de tener importancia. Por eso tampoco podemos hacer un sistema como lo hace la ley de impulso, creando
aquí un proceso de mediación intrajudicial. Los procesos de mediación intrajudicial que prevé la ley de impulso, analizados a la luz de la experiencia que estamos teniendo en algunos tribunales, es nefasta, porque además lo han hecho sin tener en cuenta estas experiencias. Y entonces han encorsetado incluso lo que está funcionando bien a partir, si entrara la ley de impulso como está prevista, terminaría totalmente fastidiándose. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo el lobby este de la mediación a todo trance para ellos ha sido dificultoso. Primero, se dice, la mediación que se divide en los juzgados, el mediador tendrá que ser necesariamente de los inscritos en el registro del ministerio o en el registro de las comunidades autónomas. Entonces, claro, las mediaciones importantes que se están haciendo aquí, que son las transfronterizas, nos dicen los abogados que están utilizando esta mediación. Pues, ¿y en el juzgado quién? Que no se enteren. Que no se enteren en el juzgado. Yo con el otro abogado me voy a poner de acuerdo porque es que tengo un mediador francés, tengo un mediador portugués, andorrano o de Madrid que no está en el registro del ministerio, pero que tiene tiene mucha experiencia y me ha solucionado muchos casos. ¿Por qué tengo que ir? No sé si entendéis. Hay otro freno impresionante y se dice, en segunda instancia. En segunda instancia solo se podrá derivar a mediación si no se hubiera derivado en primera instancia. Con lo cual, es un desconocimiento absoluto de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en primera instancia hay muchos juzgados, experiencias piloto, etcétera, etcétera, que no saben muy bien cómo funciona esto, que los están mandando a mediación cuando entran los asuntos al juzgado. Y eso es un disparate a nivel mundial. Está comprobado que es un disparate. ¿Por qué? Porque cuando el asunto entra al juzgado, la demanda, si leéis mi libro, aprovecho otra vez para meter la cuña publicitaria, la demanda es una bofetada que se da a la otra parte. Y la otra parte lo invitas a mediar y no quiere mediar, está furioso, lo que quiere es devolver la bofetada. Entonces, está muy claro que cuando se está ya dentro del juzgado, si puede funcionar la mediación, es después de la contestación en la demanda. En Inglaterra le llaman después del discovery, que no es solamente la contestación a la demanda, sino es también la proposición de prueba, porque es el momento en el que se puede realizar una evaluación. No se puede realizar una evaluación del caso por los propios abogados y por los jueces también, ¿no? Para derivar. En Francia también se llama la découverte. Aquí no podemos hacer la mediación, la derivación inicial, porque es que no nos va a servir absolutamente no nos va a servir más que para que tengamos mediaciones frustradas, claudicantes. Y esto, pues, realmente va a ser contraproducente. Bueno, os pongo algún ejemplo. En la apelación, nosotros lo que hacemos vemos, en muchos casos, ya en Cataluña los estamos viendo mucho, en la audiencia provincial, estamos viendo que ya se dice por las propias partes, se intentó en primera instancia y no se ha conseguido, o que en primera instancia nos vienen los autos que ya se derivó y después de la primera sesión informativa, pues, entonces, ¿qué pasa? No podemos ya. Y en la segunda instancia está resultando el 95% de acuerdos. ¿Por qué? Pues porque los clientes y los abogados han visto lo que puede dar de sí el sistema judicial. Ha pasado el tiempo, están cansados de pleito. Y cuando el magistrado ponente les explica cómo ve él las posibles salidas, ¿no? Y les pone un abanico, dice, mire, a partir del abanico de resultados que podemos imaginar en el juzgado, ¿no sería mejor que ustedes negociaran? Vaya a mediación, la gente va convencida. Bueno, claro, si nos ponen el freno, pues a ver, ¿quién ha hecho este borrador de ley? Bien, veis que hay muchas cosas que reformar. Pero antes decía, ¿y los jueces cómo podemos convencer? Pues podemos convencer como se ha convencido en otras partes. Y lo ha dicho incluso
el último informe del Parlamento Europeo de hace 2 años lo ha dicho con claridad. Lo ha dicho, en primer lugar, pues poniendo incentivos. Incentivos de carácter económico y de carácter fiscal. Y económicos para las partes y para los abogados. Y yo diría más aún. ¿Por qué? Porque vamos al turno de oficio. El turno de oficio actualmente representa el 65% de la actividad jurisdiccional. ¿Qué pasa? Que un abogado, cuando le asignan un asunto de turno de oficio, si ve que es un asunto que se puede transigir, que se puede negociar con la otra parte, que se puede ir a una mediación, etcétera, y lo consigue, le pagan el 50% del módulo establecido. Entonces, claro, los abogados de oficio, que son muy inteligentes, saben que van a perder dinero. Luego van al, al, al juzgado. Y luego ponen la apelación. ¿Por qué? Porque, claro, si no apelan, también van a perder dinero. Es decir, aquí hay que poner un incentivo descentivador para los abogados. ¿Cuál es? Pues promover, no ya como hace la ley de impulso, mediación gratis para todo el mundo, que eso, bueno, pues si es verdad, como mediador me puede interesar que me paguen, eso también. Pero hay que decir, es que el abogado que derive a mediación y que el asunto se le solucione sin necesidad de ir al juzgado, se le va a pagar como si hubiera ido, como si hubiera tenido sentencia. Y más aún, si fuéramos inteligentes, más que si Más. hubiéramos, más que si hubiéramos tenido eh, sentencia en segunda instancia. Pero bueno, esa es una forma de incentivos. Otra forma de incentivos es cuando los acuerdos tengan una repercusión económica, porque hay que hacer una escritura, una donación, una transformación de sociedad, una reforma de estatutos, un convenio regulador, una transmisión de bienes. Entonces, lo han hecho otros países. Oiga, cuando usted consiga un acuerdo y no vaya al juzgado, pues como nos vamos a ahorrar pagarle más los sueldos a los jueces, etcétera, etcétera, y crear más juzgados, pues le vamos a dar una bonificación en los impuestos. Esas son dos vías. La tercera vía es reconociendo legalmente retroactividad bueno, pues a los acuerdos o al intento de mediación. Por ejemplo, en casos de familia, en Cataluña se han reducido bastante las modificaciones de medidas. ¿Por qué? Pues porque hay una norma que logramos introducir en la legislación catalana en el 2010 que dice lo siguiente. Los efectos de la modificación de medidas, que normalmente son desde la fecha de la sentencia, en algunos casos desde la interposición de la demanda, pero siempre que se hagan medidas coetáneas, los efectos se retrotraerán al momento que se intentó la mediación extrajudicial. Pues ya estás dando un aliciente, ¿no? Porque luego se va a retrotraer. Y bueno, pues se van a dejar de pagar pensiones o se van a pagar determinadas pensiones si has intentado hacerlo con anterioridad. Otro, las costas. Aquí las costas sí que hay que modular. Es decir, si se ha intentado una mediación, hay que hacer una presunción de buena fe de que la parte intentó arreglar el pleito, lo gane o lo pierda. Si lo ha perdido, no obstante, pero y lo ha intentado de buena fe, lo ha intentado participar en una negociación, pues a usted se le va a salvar las costas. Bueno, pues también es un mecanismo apropiado. Y luego, por supuesto, claro, facultándonos a los jueces ampliamente para, si vemos que realmente no se ha hecho un intento serio de mediación, de negociación previo, pues podamos poner las costas a la parte que no ha hecho, que es como se ha hecho en, eh, en Inglaterra, como se dice en Inglaterra. Perdón, voy a beber un poco de agua. Y entramos en la recta final. Muchos abogados no van a mediación porque no saben qué es la mediación.
Hay muchos que no lo saben, aun cuando han hecho másters de mediación. Muchos porque el día que tocó este tema no fueron a clase o no se lo aprendieron, ¿no? Bueno, pues claro, es importante saber el rol de los abogados. Cuando tú se lo explicas, pues dicen, ah, pues tienes razón. Entonces yo os voy a decir, o os voy a enumerar cuál es el rol que yo veo en la mediación cuando abogados que han participado con un mediador que les ha dado juego, pleno juego. El primero es que el abogado tiene que analizar el conflicto. Y esto es importante. En mi libro dedico un capítulo a la abogacía y cito pues una reflexión del, del libro El alma de la toga, que está escrito en 1928, en el que dice que la función del abogado es, en primer lugar, conocer a su cliente. En segundo lugar, ver qué problema tiene su cliente. En tercer lugar, ver, sabiendo quién es el cliente y el problema, pues mm, trabajar por ver cuál sería la mejor solución para el problema que tiene su cliente. Luego ver el método adecuado y finalmente, pues si hay que ir al juzgado, pues ir al juzgado y acompañarlo al juzgado. Yo añadiría aquí a todos estos uno más. Y si hay que ir a mediación, acompañarlo a la mediación. Porque claro, el abogado sabe lo que es negociar el mismo, unos con mayor fortuna, otros con menor fortuna, porque tampoco se estudia negociación. Pero vaya, él sabe cómo funciona la negociación, las transacciones, sabe cómo funciona el arbitraje, ¿no? Sabe su papel en el arbitraje, tiene que hacer la demanda, tiene que hacer la proposición de prueba, sabe lo que es un laudo, sabe qué eficacia va a tener, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, no sabe la mediación. Y lo primero que tiene que hacer es conocer la mediación, el juego que hay, cómo funciona para poder también, al analizar el conflicto, decir, este asunto tiene unas características de privacidad, de rapidez, de necesidad de rapidez, de conservar las relaciones, etcétera, que es mejor ir a mediación. Cuando el abogado eso lo sabe, pues entonces tiene que convencer a su cliente y decir, mira, he pensado, como el oculista que dice, que te operen o que te pongan gafas, pues he pensado que vamos a intentar una mediación, porque además no se pierde nada, porque si fuéramos al arbitraje ya no podemos volvernos atrás. Pero aquí, si no nos va bien al principio, lo vamos a ver, o en cualquier momento, pues podemos ir a jugar. Vamos a intentarlo. En segundo lugar, una vez que lo ha hecho eso, tiene que invitar a la otra parte. Eso lo tiene que hacer el abogado. Tiene que llamar al abogado de la otra parte. A lo mejor te encuentras que alguien que sabe lo que es la mediación y no va a haber problema, ¿no? Y si no, pues mm, te lo vas a explicar. Si no, pues mira, te dicen que no, de acuerdo, pues mira, compañero, yo te voy a invitar porque es que creo que es mejor. Y en mi cliente tengo la obligación deontológica de, eh, de aconsejarle lo mejor. Entonces te voy a mandar un burofax para invitarte a una mediación. Y ese burofax, compañero, ya te lo advierto desde ahora, te lo pondré en el burofax. Si no os venís a que lo intentemos, pues lo presentaré luego en el juzgado. Esto no va a estar exento de confidencialidad, porque ya te lo digo. Y además te lo voy a decir en el burofax. Bueno, pues vale, ya tienes una prueba de que lo intentaste, a los efectos que he dicho antes. Cuando el otro abogado dice, vale, vamos a intentarlo, pues vamos a reunirnos los dos abogados a pactar las condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, eh, vamos a pactar qué mediador. Para eso es muy importante las instituciones de mediación y que los abogados, los mediadores se vayan prestigiando como mediadores. Y las instituciones de los colegios de abogados que tienen que tener un papel más importante. La más importante del mundo es el centro de mediación del Colegio de Abogados de la American Bar Association, del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Bueno, pues tenemos que decirle a los abogados que sus instituciones de mediación tienen que ser importantes, como otras de los notarios para determinados casos, como las de las profesiones técnicas para determinados casos. Bueno, pero vamos a pactar condiciones. Primero, si se puede elegir. En segundo lugar, ¿qué materias vamos a focalizar? ¿Qué le vamos a decir al mediador? Vamos a ver después que les hemos elegido, vamos a hablar con el mediador, a ver si nos afecta, y vamos a negociar con él, con nuestros clientes al lado,
para que vean que aquí hay absoluta transparencia, que no es una cosa que los abogados hemos hecho. ¿eh? Vamos a hablar con el mediador conjuntamente y vamos a pactar los tiempos, dónde, cómo, qué, las condiciones, etcétera. Bueno, a partir de ahí, el abogado va a seguir teniendo un papel. Podrá ir a mediación. Los abogados que saben lo que es la mediación no van ni siquiera, ya le dicen al cliente, vaya usted porque yo tengo muchas otras cosas que hacer. Pero confía en el mediador, porque la confianza, o sea, la confidencialidad de la mediación, tiene una faceta que es la confianza que los abogados tengan en que el mediador va a trabajar bien. Y va a trabajar bien en el sentido de que va a garantizar la neutralidad, la objetividad, la voluntariedad y, por supuesto, la confidencialidad sin necesidad de que el abogado esté delante. Pero bueno, también puedo decir, depende de los asuntos. Hay asuntos que son más importantes económicamente, etc. Y yo voy a acompañar al abogado, al cliente. Para que la cliente hable, yo voy a estar en segundo plano, pero que el cliente sea el que hable. No yo, porque entonces estamos en el proceso judicial. Luego tiene que asesorar a su cliente, tanto dentro del propio proceso como después. Oiga, hemos hablado ya, yo necesito hablar con mi cliente y haces un aparte o vamos a dejarlo para la semana que viene, que lo veamos, porque tenemos que ver temas fiscales, tenemos que hablar con otros socios, tenemos que ver, bien, vamos a asesorar al cliente viendo los pros y los contras de las propuestas que han salido, etcétera, etcétera. Una vez que se ha llegado al principio de acuerdo, hay que redactar, hay que redactar los documentos, no propiamente el acuerdo. El acuerdo también, porque ese acuerdo, si es con acuerdo, va a ser público ya, ¿no? Pero sobre todo los documentos que se derivan de ese acuerdo, porque hay acuerdos en mediación que no va a hacer falta ni inscribirlos. Yo me acuerdo con el tema de las mediaciones, por ejemplo, los gastos extras, por ejemplo, que el hijo de nuestra familia pues estudie el COU en Estados Unidos. Ahora ya no hay COU, me parece. O estudie un posgrado en Estados Unidos, que vale su pasta. O que vaya a un curso de verano a Irlanda. Lo decimos ya al Reino Unido porque se han ido y que se vayan, ¿no? Ahora iremos a Irlanda. Bueno, hay mediaciones donde se llega al acuerdo. Vale, pues sí, me has convencido. Vamos a pagarlo a medias, una parte de otro. ¿Lo hacemos por escrito? No. Vamos a transferir el dinero por el banco, no hace falta. Ni siquiera acuerdo por escrito, ¿no? ¿No? Y muchas veces pues echarse la mano y punto. Otros hará falta un documento que lo tiene que redactar el abogado privado. Otros un documento con eficacia pública, vamos al notario, una escritura, porque eso tendrá que ir luego al registro, tendrá que, ¿no? Vamos a hacerlo, o es una donación, que hay que hacerlo en escritura pública, ¿no? El otro día enviamos una mediación, porque veáis un ejemplo, los padres de un niño que tiene una discapacidad grande. Cuando este niño está divorciado, cuando este niño llega a la mayoría de edad, entonces habían pactado en el convenio regulador que harían un patrimonio protegido. Cuando el niño ya adquiere la mayoría de edad y se hace la incapacitación, resulta que la madre no quiere hacer el patrimonio protegido porque tiene muchos gastos y no le sobra dinero para poner una cantidad. Y entonces, al mes. Entonces el padre pide la ejecución de sentencia. Y con la ejecución de sentencia vemos que el patrimonio protegido se tiene que constituir en escritura pública. No lo podemos hacer los jueces, porque además se tienen que hacer unos estatutos, no para inventar los jueces. Entonces los hemos pasado a un mediador para ver si subsiste aquella voluntad de hacer un patrimonio protegido para el hijo discapacitado, pero que lo hagan bien, con unos estatutos redactados por un abogado, en escritura pública, por tal, que se pueda inscribir el registro, que puedan servir. Os pongo, ¿no?, un ejemplo claro de un negocio jurídico. Y luego, pues, claro, también
Hay casos donde si el asunto ha sido derivado por el juzgado, pues hay que presentar un convenio regulador nuevo, entonces eso lo hacen los abogados, hay que hacer una transacción, eso lo hacen los abogados. Bueno, si el abogado sabe su papel ahí, al final le va a gustar más que hacer sus escritos de demanda, contestación, oposición, prueba, ir a los juzgados, etcétera, etcétera. Se va a divertir y encima va a cobrar. Y yo lo que digo es, y va a cobrar, su cliente le va a pagar más porque va a solucionarlo antes. Y este es un valor que en la carta de servicios de los abogados se debe poner. Porque claro, si tú en la carta de servicios de los abogados le dices, si vamos al juzgado le voy a cobrar tanto, y si vamos a mediación le vamos a cobrar tanto, pues entonces estás devaluando la mediación. Le puedes decir, sí, voy a cobrar por horas, ¿no? Y como se va a terminar antes, te va a salir más barato. Pero las horas en mediación, como voy a tener que trabajar más, pues te voy a tener que cobrar más. En muchos despachos en Estados Unidos hay abogados especializados en trabajar en mediación y otros en los juzgados. Pues son técnicas diferentes también. Bueno, y finalmente voy a terminar ya. Hay que garantizar los acuerdos, la ejecución de los acuerdos. Y para garantizar la ejecución de los acuerdos, os quiero decir que se acaba de firmar en agosto del 19 un acuerdo internacional, un convenio internacional de la ONU, que es el convenio de Singapur, que se aprobó por la Asamblea General de la ONU para la eficacia de los acuerdos de mediación. En todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué se ha pretendido? Pues lo que se pretende es que la gente no tenga que ir a los juzgados o que los acuerdos después estén garantizada la ejecutividad y no nos encontremos, como a veces se encuentra la gente, los ciudadanos, con los arbitrajes en que se pueden pedir nulidades, etcétera. No. Con el convenio de Singapur, si el acuerdo y el proceso de mediación se ha hecho con arreglo a las especificaciones del convenio, va a misa. Bueno, pues ahí está. Se firma el 19 de julio, el 9 de agosto, el año pasado, no me acuerdo, en Singapur y ya lo han firmado 57 estados. ¿Europeos? Ninguno. España? Tampoco. A ver, entonces, vamos a ver. A nivel europeo, ¿se quiere fomentar la mediación o no? Se quiere fomentar la mediación. Porque esto es un instrumento, a mí que no me hagan tantas recomendaciones del Parlamento Europeo, que hagan un reglamento especificando las bases de la mediación. Eso es lo que tienen que pedir los estados. ¿No? A nivel europeo, cuando menos, pero a nivel estatal también. Que se especifique, que se aclaren todas estas cosas. Porque entonces, con todo esto, yo creo que la mediación irá cayendo por su propio peso. Sin necesidad de 3 años ni de 8. Porque si ahora ponemos 3 años, pues esto se devalúa. Pero además, hay un ejemplo, por ejemplo, que ha pasado en Portugal. En Portugal, la ley de transposición de la directiva, como vieron que no tenían mediadores en todo el territorio, pues lo que hicieron es decir, va a entrar en vigor en el distrito sur de Lisboa y en el distrito norte de Oporto. Y cuando tengamos instituciones de mediación y mediadores en Coimbra, también lo pondremos allí. Y cuando lo tengas en el Antello, pues lo empleamos en Antello. Y dentro de X tiempo será universal. Aquí yo eso lo he propuesto al ministerio y me han dicho, no, pero en España el principio de igualdad ante la ley. Digo, sí, pero para crear juzgados de familia especializados no hay igualdad ante la ley. Para que haya equipos sociales sí que consentís que no haya igualdad ante la ley. ¿Por qué no se puede hacer esto en aquellos partidos judiciales donde ya conste que haya un número de mediadores bien formados eh, con las garantías precisas? Y bueno, pues más o menos creo que está una hora hablando aquí sin parar, con lo cual pues doy terminada
mi alocución, esto tiene de malo que cuando se está en un aula, hay siempre alumnos que se esconden detrás de la cabeza del otro y se quedan durmiendo. Pero aquí no, porque os veo a varios de vosotros y he visto, lamentablemente, pero eso es culpa mía, porque lo he hecho muy aburrido, he visto alguna cabezada que otra. Bueno, pues si queréis alguna pregunta, estamos... Bueno, Pascual, yo no sé quién habrá dado una cabezada. Para mí ha sido súper interesante y creo que para el 99% de las personas que hay aquí también. Y, y además es que has dicho cosas que, que yo por lo menos no sabía y además también nos has dado ideas que creo que deberíamos, las instituciones de mediación que estamos ahí al pie del cañón, de ponerlas en marcha, ¿no? Y bueno, pues a mí se me está ocurriendo pues solicitar de alguna manera lo que tú dices de pertenecer al convenio de Singapur, que yo también pienso que es fundamental para estar en el mundo y para que la mediación. Vamos a ver si hay algún chat, si tienes oportunidad de leerlo, eh, porque yo no sé si tienen micrófonos o los micrófonos los tienen apagados, y si queréis hacer alguna pregunta a Pascual Ortuño. Creo que Celeste Alonso ha levantado la mano. Entonces, si no tienes micrófonos, nos puedes escribir y leemos tu pregunta. Bueno, realmente lo que quería era aplaudir un poco porque me ha parecido interesante y creo que entonces he utilizado el icono que no era adecuado. Simplemente eso. Muy bien. Muchas gracias porque me ha parecido realmente muy interesante. Mira, aquí en el chat de allí, muchísimas gracias. También para los abogados, agradecida por la exposición. Cristina, cuánto aprendo, muchas gracias. Teresa, fantástica exposición, muchas gracias, Pascual. Lorena, tengo que salirme, pero está muy interesante. Mar de Alicante, muchas gracias por su ponencia. Muy interesante. Bueno, pues aquí puedes ver todas, fantástica exposición. Muchas gracias, fantástica, fantástica. Bueno. Lo que he visto, he visto con satisfacción que el número de participantes se ha mantenido en 97 casi todo el tiempo. Ahora mismo ya se ha dado de baja alguno, de 93, pero bueno, pues esto es una satisfacción. La verdad es que cuando queráis me tenéis a vuestra disposición y me parece una idea fantástica que te felicito yo a ti, Chusa, y a todos los que habéis participado, porque creo que sin hacer grandes alaradas, sin hacer muchos gastos, sin empleando tiempo, podemos dialogar, yo me brindo cuando queráis a participar en alguna otra actividad. Pascual, yo tenía una pregunta. Mucho era porque nunca he ido a ninguna actividad que va a todas cuando está presente Alejandro, que no tenga una inquietud. Adelante, porque siempre son muy sabrosas. Es que hoy has suscitado una inquietud importante, por lo menos en mí. Una vez más, compruebo cómo desde tus alturas se incide en lo poco que está concienciada la abogacía. En efecto, y ya son muchos años ejerciendo, contadas con los dedos de la mano son las veces en las que he propuesto a otro compañero o compañera el acudir a una mediación antes de empezar a negociar nosotros incluso, y la verdad es que incluso con gente formada en mediación se ha negado esa posibilidad. Hay que incidir en que la abogacía es fundamental en esto, pero precisamente para proponerlo desde un principio. Redactada la demanda, es imposible, vamos, no imposible no hay nada, pero vamos, es muy poco probable que se llegue a un acuerdo. Hay que incidir en la ética del profesional de la abogacía. Hay que incidir en que es obligación nuestra el que se intente. Yo hablo, sobre todo, hablo de derecho de familia, fundamentalmente. Mi pregunta sería, después de las 250 charlas que hay en los colegios de abogados sobre las bondades de la abogacía, en las que efectivamente siempre solemos estar los mismos, ¿qué podemos hacer? Pues ¿Qué sí. otra fórmula hay
para empezar a concienciar. Sabes tú que desde la Fundación ATIME, por ejemplo, se empezaron a hacer charlas en universidades y en todo tipo de centros para que sea el propio ciudadano el que demande esta otra forma. Yo me gusta incidir mucho en que es la forma sana, la forma saludable de recomponer las situaciones familiares, pero a veces con poco éxito. ¿Qué otra fórmula se te ocurre? No Pues mira, precisamente. es difícil. Yo os contaré que estuve en el Tribunal Superior de Washington en una sesión informativa que hacen allí los jueces semanal. Reúnen todos los casos que los diversos tribunales les han dicho que podía ser aconsejable la mediación, los reúnen y tienen que ir todos juntos. Y van a veces 40 y 50 personas con sus abogados. Y después de que un juez les explicara que en esos casos estaba indicado en la mediación, etcétera, etcétera, les explicara todo, pues después fueron allá a saludarme, fue a saludarme un abogado con la socarronería esta que tienen los anglosajones muchas veces, y refiriéndose al juez que había hecho la locución, ya en el pasillo me dice, le he escuchado, dice este abogado, le he escuchado este discurso ya más de 50 veces. Y el juez le dice, sí, pero se ve que no se ha enterado, así que seguirá usted viniendo hasta que lo comprenda. No, a ver, la cuestión es que a veces hacen falta en refuerzos positivos, yo me he referido a alguno, pero también a efectos, dicen los psicólogos, efectos negativos. Perdón, refuerzos negativos. Es decir, hace falta también multas. Hace falta multas y cuando es otra de las vías de la ley de impulso que se deberían implantar. Es decir, cuando un juez vea que ha habido una invitación del abogado de una parte a la otra parte para ir a mediación y no se ha querido ir, que esto quede al margen de lo que se llama el secreto profesional de las comunicaciones entre abogados. Eso existe, pero esta comunicación tiene que ser la excepción. Cuando se ha invitado a una parte y no ha querido ir y ha obligado a la otra parte a ir al tribunal y tal, que no solamente sea el que pierda el juicio o lo gane, sino que además sea una multa al abogado. Os diré una cosa, en Estados Unidos, en algunos lugares, concretamente en Nueva York, lo que aquí es el turno de oficio, allí es una fundación, se nutre con las multas que los tribunales le ponen a los abogados por no haber ido a mediación antes. Es decir, no se la ponen siempre, obviamente. Hay mucho y hay mucha jurisprudencia de esto, pero cuando un tema es de cajón, oiga usted por qué ha demandado aquí, cuando además le ofrecieron la mediación desde la otra parte. Pues muy bien, le hemos puesto la sentencia, incluso a su favor, pero era tan de cajón que ahora usted va a pagar una multa. Y esas multas no van como las multas de tráfico a no se sabe quién, sino que van a pagar la justicia gratuita. O sea, lo que pasa es que estas medidas son muy valientes. Yo esta concretamente la convencía al ministro de Justicia, le convencí y le gustó mucho y dijo además que la iba a implantar. Esa es la noticia buena. La mala, que el ministro se llamaba Gallardón y lo cesaron al día siguiente de haberlo convencido yo de que esta era una solución que podía ser muy favorable. Y luego nos vienen otros ministros, que hay otras personas que tienen más influencia en la boca. Hay algunos que, bueno, también hay muchos sectores, como sabéis, que son contrarios a la mediación recalcitrante, Yo que creo no los convenceremos nunca. Una de las cosas importantes creo que es que los abogados, como muy bien ha dicho tú, Pascual, que no pierdan dinero, porque también nos tenemos que poner en su lugar.
porque ellos dicen, es que esto es nuestro. Si la ley de mediación hubiera dicho que solo los abogados podemos hacer mediación, seríamos pro mediación. Pero es que la puede hacer un psicólogo, un trabajador social, un arquitecto, cualquier persona que cumpla los requisitos que establece la ley y el reglamento. Entonces, claro, ellos tienen miedo a que se les quite parte de sus ingresos. Entonces, yo pienso que, aparte de los refuerzos negativos que dice Pascual, yo creo que es fundamental que se idee algo que el abogado, tú has dicho muchísimas ideas, y estoy de acuerdo con ellas, que no pierdan dinero. Y para eso yo creo que la mediación no se puede dar como algo bueno, bonito y barato, que es lo que se ha hecho en España. No tenemos que ir por ahí, es decir, la mediación como en Estados Unidos. Yo hice una mediación a unas personas que venían de Londres y cuando les dije lo que les cobraba, no se lo podían creer. O sea, no se lo podían creer. Me decían, mira, es que en Estados Unidos esta mediación nos hubiera costado 3 horas 3.000 euros. Digo, ya lo sé. Y aquí les costó pues 200 euros aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que tenemos que cambiar el chip y decir, no, ¿la mediación es algo barato? No. No, la mediación tiene muchísimas ventajas y nombrar las ventajas que tiene. De relación, de que acorta el proceso, de muchísimas, todas las que nosotros sabemos. Pero no incidir en que es algo barato. O como se está haciendo en España, que yo creo que nos está perjudicando muchísimo, que es la mediación gratuita. Yo llevo desde el 2012 en 5 juzgados haciendo mediación gratuita a través de mi colegio profesional, el Colegio de Abogados de Alicante. No nos pagan duro porque dicen que ellos no tienen nada que ver con la mediación. No tienen nada que ver, pero para cursos y para cosas sí, pero para pagarnos no. Y yo creo que esa práctica que la están haciendo muchos colegios o muchas instituciones y muchas asociaciones es muy pernicioso para la mediación, porque la gente se está acostumbrando a que es algo gratuito. Claro, tampoco pueden exigir mucha calidad, porque una cosa gratis, pues tampoco, y así está pasando, yo creo que lo que está pasando, ¿sabes? Catalina, Estoy totalmente de acuerdo y quería además destacar el mensaje que ha puesto en el chat Silvia, que eso no lo he dicho y es una idea estupenda, ¿no? Dice, los abogados podemos hacer mucho por la mediación. Ejemplo, incorporar cláusulas de sumisión a mediación previa, en su caso la vía judicial, en convenios reguladores, contratos, etc. Los notarios ya lo están haciendo en los testamentos también, ¿eh? Catalina, ¿tenías una pregunta? Sí, gracias. Hola, buenos días, Pascual. Como siempre, encantada de escucharte. Y bueno, un par de cosas tenía yo, ¿no? La información, decimos que es importante, ¿no? La falta de información en todos los ámbitos. El ciudadano en general, al abogado como ciudadano, al juez como ciudadano, a todos los ciudadanos en general, ¿no? No sabemos muy bien, como tú muy bien has empezado, ¿no? La mediación, la palabra mediación es muy amplia y cada cual la utiliza como más bien puede, entonces puede crear confusión, ¿no? La práctica de la mediación en sí no se conoce, el alcance que puede tener o lo que puedes esperar tú cuando solicitas un mediador no se conoce. No se conoce por parte de los jueces, por parte de los letrados, por parte de los abogados. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a que esta información sea dada desde los ayuntamientos, desde los juzgados de paz, desde los juzgados de primera instancia, desde la audiencia. Es decir, sesiones informativas para que el ciudadano pueda escoger esa manera de gestionar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué opinas de las comediaciones multidisciplinares? Es decir, estamos poniendo el hincapié, estamos hablando evidentemente de mediación intrajudicial, estamos poniendo el hincapié en los abogados, ¿no? Pero las comediaciones de ámbito multidisciplinar pueden ser muy positivas, ¿no? Entiendo yo, pero me gustaría saber tu opinión. Y por último, mi experiencia con los abogados en cuanto a derivaciones intrajudiciales no ha sido tan negativa como aquí podría entenderse después de esta presentación y después de todo esto, ¿no? El abogado cuando conecta o cuando los mediadores conseguimos conectar con los abogados informándoles de en qué va a consistir la mediación, qué alcance tiene la mediación intrajudicial y cómo van a participar ellos, creo que su reacción, individualmente estoy hablando, después de esta conexión directa con el mediador, que ya empieza a gestionar
el lenguaje y la comunicación, así como nos han enseñado, ¿no? Creo que el resultado es bastante positivo. Puedes encontrarte compañeros que se pongan un poquito a la defensiva, pero creo que están entrando poco a poco y creo que es positivo en general. Me gustaría también saber tu opinión respecto a esto. Muchas gracias. Pues gracias, y además las reflexiones que has hecho yo creo que las comparto totalmente. A lo mejor ha dado la impresión de que generalizaba yo respecto a todos los abogados. No, evidentemente. Aquí, cuando se hizo el libro blanco de la mediación en Cataluña, pues lo que resultó es que había un 15% de abogados que sí que sabían que era lo que era la mediación, ¿no? Pero claro, un 15% es un 15%. Y en Cataluña, que llevamos mucho tiempo dando la vara. Entonces yo creo que, a ver, si esto se hiciera, si la mediación se incluyera, como en algunos sitios, en algunos países, en Monterrey, por ejemplo, en México, en Monterrey, la Universidad de Nuevo León, se da en todas las facultades, no solamente en Derecho, en todas las facultades, como mínimo se hace un curso de mediación para resolución de conflictos. Claro, la gente va sabiendo ya lo que es. Como aquí eso no se ha hecho y no vamos a poderlos improvisar, ojalá cuanto antes se introduzca en la universidad mejor. Pero vale todo. O sea, lo que tú decías de los jueces de paz. Los jueces de paz, os puedo decir que en la Comunidad Autónoma de Valencia se han hecho cursos de jueces para todos los jueces de paz de Valencia, cursos intensivos para que sepan lo que es la mediación, ¿no? Para que puedan recomendarla a ellos. Eso está al alcance de cualquiera. En los ayuntamientos, pues lo mismo, porque hay servicios de atención a los ciudadanos donde se puede orientar la mediación, está clara, ¿no? Es evidente. Y luego, pues en el turno de oficio, los abogados del turno de oficio, por ejemplo, que yo creo que son una cantera de futuros abogados que está ahí, que van a recomendar la mediación, porque les interesa y porque la mayoría de ellos están por motivos altruistas. Lógicamente, todo el mundo tiene que comer, me decía alguno antes en un chat, todo el mundo tiene que su participación. Pero es que yo creo que la intervención mediadora por parte de los abogados que están en el turno de oficio tiene que asegurarse el pago, y un pago decente, ¿no? No como el que hay ahora. Así que nada, vamos a ver si os hacemos propagandistas de la mediación. Y bueno, y va cundiendo el ejemplo. Pero yo creo que tampoco hay que exagerar, porque como lo hiciéramos muy bien, tampoco tenemos mediadores muy experimentados. Lo de la supervisión, se me olvidaba. A ver, hay muchas técnicas. Yo, la verdad es que a pesar de llevar muchos años aquí, con esto no me atrevería a hacer una mediación. Hay muchas técnicas, hay muchos estilos. Creo que al principio es fundamental. Es fundamental que haya supervisiones porque, bueno, es la forma de aprender. Supervisiones colectivas, incluso. El que se hagan comediaciones, pues también. Y una forma que he visto, ¿no? Que he visto también en países, en otros países, de subvencionar las mediaciones incluso gratuitas, las mediaciones gratuitas que se hacen para los juzgados. ¿Cómo se subvencionan? Pues con la enseñanza individualizada. Es decir, el mediador que va a tener una mediación derivada por el juzgado puede tener hasta 2 alumnos que van a estar con él en la mediación y a los que le va a cobrar. O sea, se nutre el mediador pero claro, eso requiere también que el mediador, como dicen, que hay mediadores que tienen miedo a tener alumnos, porque los alumnos, como los niños, les van a estar preguntando continuamente ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a orientar? Va a tener que tener reuniones con los alumnos. O sea que es difícil tener, pero está bien porque es una forma también de subvencionar las mediaciones públicas. Y es
quien quiera formarse en mediación, pues que haga 10 mediaciones asistidas, que vaya a participar en 10 mediaciones. Es una forma de aprender, ¿no? Que ojalá tuviéramos todos, porque si no, que salen las mediaciones y nadie sabe lo que se ha hecho, ¿no? Los abogados tienen supervisores, que somos los jueces, que luego le decimos si lo han hecho bien o mal. Y los jueces tenemos supervisores, que son los magistrados de las audiencias, y así sucesivamente. Pero si no, es que los mediadores, si no hay nadie que los supervise dentro del ámbito profesional, entonces yo por eso creo que es importante la supervisión y es importante también la comediación. Vale, me llegan por privado una pregunta de José Vicente Icharo y dice, hay mediadores que hablan de colegiación de mediadores. ¿Qué opinión le merece? La colegiación de mediadores no existe en ningún país. Yo creo que la colegiación de mediadores, claro, a ver, los colegios profesionales en general no existen en casi ningún país. Nosotros tenemos la fortaleza de los colegios por los gremios antiguos y también por un tema histórico. Y es que en la época del franquismo estaban prohibidos los sindicatos. Entonces yo creo que los colegios tienen esa doble función de sindicato ahora mismo y de garantía de los servicios al ciudadano. Entonces, si se hacen colegios para garantizar la calidad del servicio de los que están colegiados en él, chapó, me parece fenomenal. Por ejemplo, la asociación esta catalana que ahora ofrece mediaciones express gratuitas por el tema del coronavirus, ACMA es una asociación profesional que vendría a ser como un colegio, pero que para inscribirse en ella exige, digamos, primero pasar todo un proceso hasta que te admiten, donde entre otras cosas tienes que hacer 5 mediaciones acreditadas. ¿Qué pasa? Que siendo la asociación más antigua de España, que tiene 27, 28 años, pues solamente tiene 180 mediadores. Pero yo te diría que los mediadores que están aquí, cualquiera a ojos cerrados. Sin embargo, hay asociaciones que entra todo el mundo y que tampoco, todo el mundo. Tienes que tener unas, pero la del ministerio, por ejemplo, el ministerio es muy flojo el control que hace. Entonces, claro, como si en vez de el registro del ministerio se quiere convertir de pronto en colegio, ¿para qué? Si es para garantizar la calidad, pues inmediatamente se tendría que poner especialidades y ser serios a quién se da el título de especialidad. Si por el contrario se trata de proteger los intereses de los mediadores, a mí me parece bien, pero se debería hacer más en plan sindical. También, Pascual, otra cosa que yo veo es que en mediación hay muchísimas asociaciones, a diferencia a lo mejor de otras actividades o de otras profesiones donde hay una asociación fuerte con unos objetivos muy definidos que van encaminados a proteger a sus asociados, sin otros objetivos diferentes, más mercantiles. En cambio, aquí yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que pues han surgido como champiñones las asociaciones, ¿no? Entonces a lo mejor también se ha perdido fuerza de cara a que haya una asociación que nos defienda y que nos proteja y que vele por todos nosotros, que equivaldría un poco o supliría un poco la función de ese colegio profesional. Es muy difícil. Sí, por eso, pero bueno, por eso tenéis las federaciones de asociaciones. Esas federaciones, a ver, de lo que se trata es de que los ciudadanos vaya teniendo la garantía de que, y los abogados también, y los jueces, de que un mediador que está en una asociación determinada o que pertenece a una institución de mediación de un colegio o una institución que está avalada por una federación, lo que se llama el sello de calidad, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser, nosotros somos un país de pillos, no podemos decir, mira, voy a hacer un sello de calidad yo. A todo el que quiera el sello de calidad, pues que me mande la solicitud, me va a ingresar
una cuota, un dinero, lo que sea, y yo les doy el sello de calidad. No. El sello de calidad es si tú te vas a certificarte por una asociación la IMEI holandesa, o te vas a una norteamericana, te van a hacer pasar a un suplicio, porque vas a tener que hacer exámenes prácticamente. Vas a tener que acreditar qué has hecho, cuántas no te van a servir. Por ejemplo, hay una norteamericana que no te sirven las mediaciones hechas si no acreditas el pago por transferencia bancaria. O sea, no valen las medidas que tú has hecho libremente para hacer prácticas. Tienes que acreditar que las has hecho como profesional para que te den entrada en esa asociación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues claro, cuando un tribunal de Montreal o de Quebec manda a un mediador, pues manda a unos mediadores que sabe que son de un centro que no les van, que lo van a hacer bien. Pues claro, podemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando mandamos una mediación desde la Audiencia de Barcelona, yo tardo mucho menos, te diría que un 30% en hacer una sentencia que en prepararme un caso para derivar la mediación. Porque tengo que tener una entrevista con los abogados de las partes y las partes. Con lo cual tengo que saberme el asunto al dedillo, ¿no? Y tengo que saber todas las posibilidades. Entonces, claro, si yo hago todo eso y después de hacer ese esfuerzo va a una persona mediadora que no reúne los conocimientos y las habilidades necesarias, pues claro, al final termino diciendo, mira, pongo la sentencia. ¿Entiendes? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, porque así también se prestigia la mediación. Entonces, yo sé que eso es, yo que antes es una persona que he notado que había mucha gente que me apreciaba y me quería de los mediadores. Y ahora veo que hay muchas reticencias frente a cosas que digo, pero es lo que pienso, ¿no? Y me gustaría, pues eso, jubilarme y decir, bueno, mira, me voy, pero con la consideración de todos los mediadores de España. Ya cada vez hay más que no me quieren, porque digo estas cosas y a algunos les sientan mal. Bueno, yo por lo menos agradezco las cosas como son, ¿sabes? Porque efectivamente hay mucho pillaje, hay muy pocas mediaciones, mucha gente ilusionada con ganas de hacer cosas, que ya no saben qué hacer, que están dispuestos a pagar si piensan que eso les va a reportar una mediación, y realmente no es así. Entonces, yo te agradezco que personas como tú de tu categoría lo digas. Yo también lo digo, pero a otro nivel mucho más inferior, pero yo creo que lo tenemos que decir, aunque, oye, efectivamente nos salen muchos enemigos, pero lo tenemos que hacer por la sociedad, ¿no? Y por las personas. Pues sí. Bueno, muchas gracias a Gloria Pazos, porque además recomienda mi libro y todo. O sea que, Gloria, un beso. Mariola Aguilar. Encantada, encantada. Aquí lo tengo. Mariola. Aquí lo tengo. Lo recomiendo a todo el mundo. Aquí tengo tu libro. Muy Muchas bien. gracias. Es fantástico. Muchas gracias por tu intervención. Es un placer escucharte. Como siempre, quería introducir un tema que, ya que estamos aquí mediadores de toda España, en algunas comunidades como Cataluña quizás no es problema, pero en otras sí, y es la justicia gratuita, o establecer también que la nación acceda a la justicia gratuita, estableciendo también como un turno de oficio. Especialmente es importante en los temas de familia, porque cuando los usuarios piden un abogado de oficio, se lo dan. Si tenemos la suerte de que el juez de familia, que aquí ya no derivan en Granada, pero hace unos años sí, porque había más ilusión, bueno, se deriva a mediación, luego la mediación se le informa gratuitamente, pero la mediación se deriva a una institución, a un colegio, y esos mediadores van a cobrar. La postura de estos señores es, bueno, si sigo con el juicio es gratuito y obtendré una sentencia, si voy a mediación, aunque voy a pagar poquísimo, porque ya sabéis que las sesiones no se cobra mucho, pero voy a pagar, y están en una situación económica apurada, por lo tanto, prefieren seguir con el juicio. Entonces, es necesario que la justicia, que al mismo
que cuando se va al colegio de abogados a pedir un abogado del turno de oficio, se le ofrezca también un mediador del turno de oficio. Por lo tanto, que se establezca dentro de las presiones y de los presupuestos de las consejerías y del ministerio la acción dentro de la justicia gratuita. Otro punto que quería alegar en cuanto a lo que ha dicho Pascual sobre la PA, me parece genial y creo que es el artículo 247 de la ley, si no me corrige, habría posibilidad aquí también en nuestra legislación de poner estas multas por mala fe procesal a los abogados que no han ido a mediación, pero el problema es que los jueces no conocen la mediación, no derivan, entonces difícilmente van a hacer esta apuesta por la mediación. Otro tema que nos encontramos en los juzgados, que si hay algún juez convencido o más o menos convencido, el derivarlo a mediación le supone incluso como obstáculo dentro de su juzgado por parte del letrado de la Administración de Justicia o de los funcionarios que no saben ni cómo se hace o no se hacen y son reticentes a enviarlo. Entonces, que tendría que ser una labor de formación también de estos LAC. Y por último, de lo que ha dicho Chusa en relación con las mediaciones voluntarias, nosotros aquí en Granada también durante muchos años lo hemos estado haciendo voluntario hasta que nos dimos cuenta que esto realmente perjudica a la mediación. En concreto, en una mediación que era con un argentino, ya sabéis que tienen una forma de hablar simpática, nos dijo, che, esto es gratuito, me marcho, ¿no? O sea, le daba desconfianza porque era gratuito. En esa vía gratuita, yo he trabajado en una mediación, en una disolución de gananciales con una farmacia que tenía un valor superior a 1 millón de euros y los mediadores no cobrábamos, pero íbamos a nuestra sesión de mediación, nos desplazábamos al colegio, pagábamos nuestro parking y al final estos señores ni siquiera tuvieron la delicadeza de avisarnos a una sesión que no iban porque, bueno, es gratuita, pues no la valoraban. Entonces se vio que realmente iba desprestigiando la propia mediación, entonces decidimos hacer sí las sesiones gratuitas, las sesiones informativas, y luego cuando se inicia la mediación y la aceptan, eso ya que se cobre cada institución o cada asociación conforme haya previsto. Gracias. Pues es que, vamos, participo también, Mariola, en todo lo que has dicho, porque yo creo que bueno, has ido poniendo el dedo en la llaga de todas estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Todo eso es lo que creo que tendría que ir a una ley. Todo eso creo que es lo que tendría que ir a una ley, pues para que se regulara bien, que se regulara el turno de oficio. Y yo creo, de todo lo que has dicho, me interesa destacar el tema de la gratuidad. A ver, yo soy partidario de la medicina pública, de la justicia gratuita, de que nadie se quede sin justicia y sin medicina porque no tenga dinero. Ahora, también es verdad que si una persona, un señor, una señora, como nos está pasando con las coordinaciones de parentalidad, pues por su empecinamiento hace que intervengan unos profesionales, pues yo como ciudadano tampoco tengo por qué pagarlo. Si ese señor tiene dinero, esa señora tiene dinero, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se confunde el gratis total, como tú dices, como decía el argentino, pues puede ser perfectamente perjudicial. La gente tiene que valorar lo que cuestan las cosas y tiene que saber que esto no es un servicio público con, bueno, así, como hicieron en Andorra, que en Andorra, por cierto, han hecho una ley fantástica, pero inicialmente, hace años, se quería o se pretendió que la mediación fuera obligatoria para los que tuvieran el beneficio de justicia gratuita y para los otros los juzgados, ¿no? Entonces, no es una justicia para pobres, ni mucho menos, sino que es una justicia que es una forma de justicia que hay que pagar y hay que prestigiar. Entonces, claro, es todo un camino difícil, ¿eh? Yo creo que no es tan fácil el de hoy a mañana, pero hay que irlo recorriendo poco a poco. Y aprovecho para decir, no me acuerdo quién era, que se ha ido a poner el pescado al horno, si no se ha ido todavía,
que no lo pongan más de 10 minutos, ¿eh? Bueno, depende de qué pescado sea, pero que el pescado se quema muy pronto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Queréis? Pues, Pascual, si quieres ya lo dejamos aquí, que ya va siendo hora por lo menos del aperitivo. Y agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Y además te emplazo, porque esto estamos pensando incluso, aunque el estado de alarma acabe y podamos salir a la calle, pero seguir con estas charlas, por lo menos a lo mejor una vez cada 15 días o una vez que acabe todo esto, porque están teniendo muchísimo éxito y me encantaría que tú volvieras a estar con nosotros, pues hablándonos de tantísimas cosas que nos tienes que decir. Bueno, pues cuando queráis, veo que me hacen muchas preguntas, pues oye, las Aquí puedes podéis cerrar vehicular. las que quieras, Yo no voy a cerrar la plataforma hasta que no vea que tú te vas. No, pero que te digo que si alguien quiere una información concreta, que me han preguntado hasta por alguna sentencia o algo, oye, y que quiero aclarar que yo no he dicho que no soy partidario de que la justicia sea gratuita para todos, no. Yo creo que sí debe ser gratuita para todos, pero también pienso que si alguien se empecina en ir a la justicia porque no quiere ir a mediación, pues que esa cabezonería pues también la pague si tiene dinero para pagarlo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Oye, yo no quiero abusar, pero Pascual, me gustaría que nos dieras una opinión sobre estos acuerdos que se están haciendo de jueces de familia, que yo ya he visto 43 sobre el tema del estado de alarma y el cumplimiento no de las sentencias, que veo que Madrid no lo ha hecho, a diferencia de otras muchas grandes capitales. Yo te diré que aquí estoy esperando que la Asamblea Episcopal se pronuncie. Porque claro, o sea, cada uno dice, a ver. Estoy asustado. Mi opinión es la siguiente, muy breve. Los temas de conflictos de familia, temas de entregas de menores o no menores, son por una parte múltiples. No se pueden homogeneizar. No se puede hacer una recomendación general para todo el mundo porque se dice en Murcia, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Entonces, cada problema de cada familia tiene eso por una parte. Por otra parte, hay mucha complejidad. No es lo mismo si vive en la misma ciudad que en otra, si en la casa de la madre vivimos ancianos. Yo a mis nietos no los puedo ver porque soy población de riesgo, si no las hay, si viven al lado, si no, si tienen capacidad de acuerdo, si hay violencia de género, si no hay violencia de género. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que hay que ver. Entonces, con estos acuerdos se han hecho muy bien intencionadamente, pero yo creo que se están dando una falsa imagen. Me parece más razonable el tema de la mediación express, porque en la mediación express, por lo menos si tú te asomas por una videoconferencia a las dos casas y te dicen algo como mediador, puedes propiciar un acuerdo para salir del paso mientras mientras esta semana sigue la curva creciendo, ¿no? Porque claro, es que dicen, el convenio a rajatabla, dicen los de Barcelona. Sí, pero ¿y si resulta que yo vivo en una casa donde mi tío o mi padre se ha muerto del coronavirus y me toca a mí tener al chiquillo? ¿Será razonable que mi ex lo tenga? Y la ex me dice, no, es que han dicho los jueces que se quede cada uno como está. Eso es el juego de la silla que jugábamos cuando éramos pequeños, ¿no? El que se mueva se queda sin silla. No, ¿estás en la silla? No. Entonces yo soy partidario de fomentar, viene en El País el artículo que, si quieres se lo mando a... Yo le he mandado a Chus, Sí, han mandado el link, sí. Y poneros en contacto con ADMA porque han hecho los protocolos de actuación que, bueno, es que en media hora puedes estar hablando con las dos partes si las dos partes quieren y habiendo consultado con los abogados de las partes que hay que tener ¿no? Si están a favor o no, porque si no, oiga, pues si el abogado no quiere, pues soluciónelo usted, pero su cliente ya le pedirá explicaciones luego.
Muchísimas gracias, Pascual. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos Buen día. por vuestra paciencia y nada, cuando queráis, Hola. pues repetimos. Hasta luego. Pues Hola. muchas gracias, Pascual. Damos entonces Hola. por finalizada la charla. Hola, buen día. Hay muchas preguntas, pero... si Oye, queréis pasármelas. Hola, buen día. Hola. pasarlas si queréis por Pasar por correos electrónicos y yo os lo... o nos las pasáis a nosotros y nosotros se las hacemos llegar, ¿vale? Porque Vale. tú estarías aquí. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Hola, buen día. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para todos. Y nada, os emplazamos para la siguiente charla, que será el miércoles. Y bueno, pues nada, como siempre os digo, por favor, pedidla en cursos@promediacion.com porque estoy pasando el enlace. Porque son muchísimo, hay más de 300 personas inscritas. Y bueno, también os vuelvo a repetir que vamos a colgar todas estas charlas, es decir, que compañeros, compañeras vuestras que no hayan podido escucharlas, las vais a poder volver a escuchar. ¿De acuerdo? Por favor, siento muchísimo tener que cortar, pasadnos las preguntas, si queréis, a cursos@promediacion y nosotros se las hacemos pasar a Pascual. ¿De acuerdo? Gracias, Chusa. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias Adiós. a los dos. Gracias. Gracias. Venga. Interesante. Adiós. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Adiós. A vosotros.